Nayane tiene 9 años, es toda una pionera porque fue la primera menor de Euskadi en acudir a la unidad de género. Y hasta los 5 años, nos lo ha contado antes, bueno, se llamaba Nayer. Pero desde muy pequeñita tenía claro que ese era el nombre que le gustaba y que quería jugar con muñecas. Y con quien quería estar era con las niñas. Nayane, sí. Sí, pero mis amigas, pues yo iba con ellas estaban jugando a la comba, ¿no? Yo iba al patio con ellas y no me dejaban jugar porque me decían que yo era un niño. No me dejaban jugar con ellas. Y tú eres una niña. ¿Y cuando se lo dijiste? ¿Se lo explicabas? Sí, siempre se lo explicaba, pero no me entendían. ¿Cómo se lo explicabas? Diciendo, yo soy una niña, no me gusta que me tratéis como un niño. A mí me gustan las niñas y yo quiero jugar con vosotras, me gusta estar con ellas. ¿Y ellas qué te decían? Pues que no querían estar conmigo porque yo era un chico. ¿Se metían contigo? Sí. ¿Y cómo reaccionabas ante eso? Pues muy mal. Yo siempre cuando iba a mi madre me buscaba y yo iba llorando todos los días. Porque no me gustaba. Qué duro, Nerea. ¿Cómo se afronta eso? Pues lo que hicimos nos costó también mucho verlo. Ya también lo decía en el cole y nos lo decían nosotros. ¿Con cuántos años? No sabíamos qué pasaba, no sabíamos de esta realidad, ni idea. ¿Y con cuántos años? Nayane tiene ahora 9 años. Sí, pero Nayane, desde que se expresa, con juegos, dibujos, desde que empezó a hablar ella, a su manera, nos lo fue comunicando. Os lo decía. Pero claro, nosotros no sabíamos esta realidad, no conocíamos nada. Y entonces no le hacíamos caso, le decíamos, no, tú no puedes ser una niña. ¿Cómo vas a ser si tienes un pene y tal? Entonces, claro, ya sí que se frustraba. Sí le hemos dicho cosas muy duras. ¿Cómo se afronta esto? Pues, te digo, ha sido muy duro. O sea, lo que cuenta ella luego que hemos tenido que ir pasando, tal, pero ante todo lo primero fue nosotros. ¿Aceptarlo? ¿Cómo aceptar que deseábamos tener un niño y que nuestro niño, cuando empieza a expresarse, nos está diciendo que ¿Ay, que qué no? pensáis? Pues que son cosas de niños, cosas lógico, de críos. cosas. Al principio, además, nosotros no somos de... Puedes jugar con lo que quieras, o sea, en ese sentido no había ese problema, pero ya no era más juego, era más... Quería verse, necesitaba tener un pelo largo, necesitaba una falda, íbamos a comprar, iba a la zona rosa, necesitaba... Todo lo que ella quería era la zona rosa, el azul, en ese momento la empezó a rechazar, pero no sabíamos qué pasaba, entonces... Lejos de vuestra mente pensar que Nayer era Nayane. Esto yo se lo voy a preguntar a nuestra experta sexóloga. ¿Esto cómo se afronta? ¿Cómo se asimila por parte de unos padres y cómo se les explica, Ana? Claro, la situación es compleja en el primer momento, ¿no? Ante el asombro, ¿no? Sobre todo hace 4 años, ¿no? Que empezamos un poco nuestra relación. En aquel momento la transexualidad infantil era un tema que no existía en la calle, no era algo común, ¿no? Yo creo que en estos años también ha habido mucho cambio. ¿Cuál es el papel de la sociedad y el papel de las familias? Pues es acercarnos a las criaturas pues desde quiénes son, no tanto lo que quisiéramos nosotros y nosotras que fueran, sino entendiendo cómo es cada uno y cada una, ¿no? Dejándoles expresarse como son y acompañándoles en ese camino. ¿Con qué dudas llegan los padres? La primera es ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? Y luego, yo tengo una culpa y yo creo que es algo que muchas familias lo llevan así como, ¿qué he hecho yo? ¿En dónde me he equivocado en esta educación para que a mi criatura le pase esto, ¿no? Pero no es una cuestión de educación. Evidentemente, claro. Es una cuestión genética. Es una cuestión de identidad. Todas nacemos, hombres, mujeres, pero la manera en la que cada cual descubre su identidad sexual es diferente, cada una tiene su camino, ¿no? Como ha dicho Nerea, pues a partir de los 2 años, cuando ya tienen capacidad de expresar lo que sienten, son capaces de decir, ¿no? Bueno, esta es la realidad de Nayane, puede haber otros niños y otras niñas que no sea así, ¿no? Pero yo creo que el papel del adulto es acompañar a esa criatura y escuchar, ¿no? Estar presente, acompañarle en el sentido de no negar sus gustos, sus preferencias y bueno, y poco a poco, pues... Ir ayudándole. Nayane, tú imagínate que hay un niño o una niña que ahora mismo te está viendo y dice, es que eso es lo que me pasa a mí. ¿Tú qué le dirías? Que sean fuertes, que se lo digan a sus padres y que luchen para que sean ellos mismos. Pero cuando tus padres tampoco te creen porque dicen, ay, es que esto es de niñas, o esto es de niños, esto es que eres muy pequeñita.
Eso no me gustaba, no, eso es mentira. Las cosas, hay niños que le gustan cosas de niñas y niñas que le gustan cosas de niños. Bueno, a mí me gustaría preguntarte también, vosotros al final entendéis qué es lo que pasa y cómo lo comunicáis a vuestro entorno. ¿Fue una situación sencilla? Nos costó entenderlo, porque ya te digo que sí que gracias a que encontramos a Ana y tal, y ya te digo, pero antes de eso era el vivir con ella el día a día, que ella seguía insistiendo de mil maneras. Llegó un punto que sí que ella ya dijo algo bastante grave, como que tenía ganas de morirse porque no podía ser una niña. ¿Con cuántos años dijo eso? Con 4 años. Y ahí fue cuando yo hice que se lo dijera a mi marido y a mi hija mayor, que estábamos todos en casa, pero me lo dijo a mí y se puso a llorar como una madalena. A partir de ahí fue como que ya fue informarnos, pero por todos los lados, ¿no? Y en el cole tuvimos que hacer grandes trabajos, la verdad que estaban todo el mundo perdido. El mayor esfuerzo, el mayor trabajo. ¿Perdón? ¿Con quién hubo que hacer el mayor esfuerzo, el mayor trabajo? ¿Con Sí. los profesores, con los alumnos? Con los alumnos nada, absolutamente nada. Fue maravilloso y ¿Sí? luego si me dejas te explico un poco Claro. cómo lo hicimos, ¿no? Por supuesto. Con los niños nada, fue fantástico. Con la profesora tampoco, porque sí que yo desde el principio era su nueva tutora que iba a tener y le dije que algo pasaba con mi niña, que, bueno, entonces mi niño, que me estaba pidiendo mucho rosa, todo para la zona rosa, pero ya veíamos que ya era más de lo normal, que ya en el tiempo no paraba. Y la profesora sí fue testigo de eso. Lo que vivía la profesora luego nos íbamos contando y ahí hubo una conexión entre ella y yo porque para saber si solo lo veía yo o solo lo veíamos mi marido, mi hija y yo, O o también lo también veían la profesora. Y la profesora lo vio. Perfecto. Pero el colegio tampoco fue fácil. O sea, la profesora tuvimos que ahí hacer un trabajo con la profesora, con dirección. Claro, en dirección pensaban que iban a ir todos los padres cuando supieran de esto, a porrearle la puerta, a tirarle... O sea, Con miedos que habíamos superado nosotros, como padres, como hermana, como ella, miedos que habíamos superado al pensar que íbamos a salir a la calle. En el colegio nos los empezaron a transmitir otra vez, porque es que esto no puede ser, esto tal... Y claro, la necesidad nuestra fue ver que ella lo único que pedía, lo único que necesitaba, es que todo el mundo la viera tal y como ella se veía. Porque los únicos que no lo vemos es el resto. Ella lo tiene claro o lo ha visto claro desde el principio. Y ahí cuando dices, ahora tenemos que volver a luchar, ¿se te cae el mundo encima? O dices, hay que sacar fuerza de donde sea. Te llevas disgustos, ¿no? Defraudas y dices, jolín y tal, pero como es tal la fuerza que te da tu hija de la lucha, de que tú vas a hacer todo lo posible porque sea feliz, tienes tanta fuerza que al final hablas con el corazón y como hablas con el corazón al final todos te entienden, ¿no? O sea, para nadie es agradable estas situaciones, ¿no? Pero no es agradable porque no las conocíamos. Claro. Porque si a mí me hubieran educado con esta realidad, no hubiéramos pasado todo eso que habíamos pasado. Una realidad desconocida. Tú me decías, si me dejas, te cuento cómo lo hicimos. ¿Cómo lo Sí, hicisteis? Pues una vez que ya preparábamos al profesorado un poco, dirección y tal, pues se nos ocurrió a la profesora Mila y a mí, que se nos ocurrió pues eso, que pues hacer un cuento para explicárselos a los niños, porque ya íbamos a dar el paso, ya no podíamos esperar otro verano más y tal. Y entonces ella escribió, la profesora escribió un cuento súper bonito de una niña que iba a un monte, pero decía mucho por qué no podía ser niña, pues porque tenía genital, le decían todo lo que veía por el bosque, un enanito que salía, un árbol, un lo que sea, le decían por qué no podía ser una niña, porque no puedes, porque tienes el pelo corto, porque tienes pene, porque tienes voz de chico. En el cuento ella quiso expresar eso y nos dimos cuenta, madres que ya estábamos en ello, pues Eva Witt, que fue fundadora de Crisalis Estatal, ¿no? Que fue la fundadora, y unas cuantas madres que nos conocimos, pues les conté el cuento y les pareció que era un poco, que marcaba algo que no era así, que lo que somos está aquí. Y sin más, me senté mirando a Nayane y escribí así rápidamente. ¿Y lo escribiste? Escribí rápidamente un poquito, en resumen, en lo que estábamos pasando y a quién se lo estábamos contando, que eran niños entonces de 5 y 6 años. Y entonces es cuando escribes ese cuento. Escribimos un el relato, cuento, escribes la un libro. profesora pone fotos, o sea, se hace un cuento bonito, ¿no? Muy bonito, pero era eso, el principal. Para poder contarle el cuento a los niños, tuvimos que hacer una reunión con los padres de ambas clases, ¿no? Sí. De A y de B, porque son con los que ya trataba más. Y ahí, pues, les contaron... Bueno, perdón, que se me ha ido.
hicimos un encuentro con los padres 2 días antes del cuento. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues mira, íbamos muy nerviosas, Ana también me acompañó, estuvo la profesora, estuvo directora también incluso, y la verdad que los padres se sorprendieron bastante porque no imaginaban, pues no se imaginaban. ¿Qué es lo que ocurría? Sí que veían cosas, pero no imaginaban, ¿no? Y hicimos la reunión, fue de 1 hora más o menos así de duración, simplemente contando lo que estaba pasando con Nayane, lo que nos venía contando desde que empezó a hablar, ¿no? Y entonces, bueno, fue, la verdad, la intención liberación. La intención era, yo sí que dije bien claro, o sea, no se trata de que entendáis, o no quiero que comprendáis todo el mundo, que podáis entender lo que está pasando, pero sí pido, por favor, respeto hacia mi hija, porque no iba a tolerar nada de insultos. Cuéntame, de repente un día es Nayer y otro día es Nayane, de un día para otro, y ahí no pasa nada. Hablamos con los padres para que cuando fueran los niños a contar que de repente Nayer ya no era Nayer, sino Nayane, hablamos con los padres y ya a los 2 días, el 31 de mayo, Mila, que era la profesora, leyó el cuento a las 2 clases. Ahí yo no estuve. Eso igual lo podía contar un poco más Nayane, pero sé que acabaron los niños muchos emocionados, llorando. Muchas niñas decían, yo ya lo sabía, ya la veíamos. Mira ya qué la contenta está notábamos. Nayane, mira cómo se sonríe. Sí,